Antonio Romano, quien ya recibimos aquí en Nada que Perder. Buenos días, Antonio, y gracias por acompañarnos. Bueno, buenos días a ustedes y muchas gracias por la invitación. Saludo a la audiencia. Venimos de 2 entrevistas vinculadas a educación y de gente de Facultad de Humanidades. Te iba a decir precisamente, sí. No nos cruzamos con Pablo, me hubiera gustado verlo porque ahora estamos en lugares diferentes, pero sí, efectivamente. Mucha gente muy valiosa en Humanidades, por supuesto. Gracias. Antonio, decíamos, ¿no? Bueno, estuvo antes Adriana Aristimuño frente a esta dirección, así como hemos hecho con otras nuevas autoridades. ¿Cuál es tu balance de su gestión, de lo que se hizo durante el periodo pasado? Bueno, como todo balance, digamos, tiene puntos a favor y puntos en contra, ¿no? Yo creo que un punto a favor que podríamos señalar, y empecemos por ahí, dentro de la órbita de lo que podría ser la Administración Nacional de Educación Pública, hay procesos de larga acumulación. No todo depende de la administración que asuma o el nuevo gobierno, sino que hay cosas que se vienen discutiendo durante mucho tiempo y se van plasmando, digamos, en diferentes momentos. En este sentido, yo creo que hay algunos aspectos y algunas discusiones que se plantearon. Por ejemplo, el vinculado a la existencia de un marco curricular común para toda la educación básica, que incluye incluso la educación media superior. Ya existió, digamos, en el periodo anterior un marco curricular de referencia nacional y, digamos, se continuó con esa política en el periodo anterior. ¿Qué significa la idea, para ser claro, del marco? Antes de la existencia de los marcos, los programas los definía cada una de las direcciones generales. No había ningún documento de referencia para la elaboración y eso generaba problemas de coordinación entre, ¿no?, primaria, secundaria y UTU. Entre horizontalmente, digamos, entre secundaria y UTU, y verticalmente entre primaria y la educación media básica, ¿no? Y entre la media básica y la media superior. El marco organiza estableciendo como unos criterios para, digamos, la organización de los programas, donde se define, y esto es una cosa muy importante, se avanza, y que ya estaba en el primer marco, qué es lo que el Estado se compromete que un estudiante debe ser capaz de hacer al finalizar la educación media obligatoria. Pensemos que este es un punto, digamos, que llevó mucho tiempo y es importante, y lo quiero mencionar y enfatizar, porque la ley de 2008 cambió el sentido de la educación media superior. Hasta la ley del 2008, la educación media superior, es decir, el bachillerato y, digamos, y los bachilleratos tecnológicos, tenían como función, digamos, el preparar la continuidad, digamos, educativa, ¿no?, para los estudios superiores universitarios o terciarios. La ley del 2008 establece que la educación obligatoria va hasta, ¿no?, los 17 años, es decir, abarca el conjunto, digamos, ¿no?, de lo que correspondería, digamos, a la educación que ofrece la ANEP, digamos, desde inicial hasta, digamos, media superior. Y esto significa, y es un avance, que un ciudadano en el siglo XXI no alcanza que tenga primaria, sino que debe tener, ¿no?, hasta la educación media superior. Esto obliga a cambiar el sentido, ¿no?, de la educación media superior como parte de la educación obligatoria y general para todos los estudiantes, para todos los uruguayos. O sea, entonces, que la cara positiva de este balance es este marco curricular pensado en su totalidad en todos los niveles. Claro. Quizá ahí podría haber diferencias en términos de, ¿no?, bueno, en qué aspectos que ahí podemos entrar en detalles. Ahora te vamos a preguntar por ese contenido. Ahí sí hay diferencias, pero la idea de avanzar como país hacia la ampliación de la educación obligatoria y que sea coherente, en este sentido yo creo que es un aspecto, digamos, que se continuó y que se venía planteando desde antes del gobierno, del último gobierno del Frente Amplio, se continuó en el gobierno de la coalición multicolor y se va a continuar, digamos, en este gobierno. ¿Y la cara negativa? Bueno, yo te diría que ahí el problema es cómo se hizo esto, digamos, ¿no? Y ahí tenemos, a veces, en educación hay una cosa que todos los educadores sabemos, a veces no importa tanto lo que, sino cómo se da. Bueno, también las formas importan mucho, ¿no? El modo en que se hizo esto, que se trató de avanzar, digamos, de una manera vertiginosa, se cambiaron todos los planes desde primero, lo cual es una tarea titánica.
pero no se contempló, digamos, al actor principal, que es quien tiene que llevar adelante estos procesos de cambio, que son los docentes. Entonces, hay un presupuesto, digamos, que uno diría es discutible, porque parecería ser de que los programas en sí mismos pueden producir cambio más allá de lo que los docentes hagan con esos planes. Y esto es un enorme error desde mi punto de vista, y creo que para la sociedad uruguaya también y para los docentes, digamos. Los planes no pueden ser a prueba de profesores, no hay planes a prueba de profesores. En todo caso, lo que hay es ciertos acuerdos respecto a lo que se considera que es valioso, ¿no? Poner a disposición de las nuevas generaciones, que son los recortes de cultura, ¿no? que aparecen en los planes de estudio, y un docente que es el que se encarga de poner en contacto, digamos, esos contenidos culturales, ¿no? con los estudiantes, y que puedan hacer otra cosa distinta con eso que se les ofrece, ¿no? Entonces uno diría, el modo en que esto se hizo generó una reacción de rechazo de parte de los colectivos docentes, que se han opuesto casi por unanimidad respecto a estas transformaciones, que hace que nos pongan en una situación muy complicada. ¿Se dan cuenta? Porque el escenario hay como una política que se había avanzado a niveles de coordinación, ¿no? Pero al mismo tiempo, el modo en que se hizo, de alguna manera, nosotros no queremos entrar a cada gestión que asume empezar a plantear un nuevo plan de estudio como si fuera el problema principal. No está ahí el problema principal. Antonio, y más allá de los contenidos concretos y específicos, si vamos a la concepción más bien general, en su momento Aristimuño ha dicho, bueno, que los empleadores le planteaban, no forman demasiado en nada a los estudiantes, que luego nosotros en el mundo del trabajo los vamos moldeando. ¿Es compartible esta orientación? Bueno, yo creo que fue una exageración como lo planteó. No creo que, si alguien le pone tanta importancia a los programas, no puede decir al mismo tiempo esto, ¿no? Si la transformación curricular se centró en el cambio curricular como la hipótesis desde la cual se piensa el cambio en el sistema educativo, y los programas que son recortes de contenidos, de cultura, si alguien pone tanto acento, decir esto es como, ahí tendría que poner, yo creo que sería bueno preguntarle a la propia Diana Aristimuño, ¿no? Entiendo que lo que quiso plantear, y acá estoy interpretando, es que el sistema educativo ha puesto mucho el acento en el qué, y en el fondo no ha pensado de qué manera eso que son los conocimientos se ponen a jugar, digamos, en campos diferentes, ¿no? Entonces, de ahí el tema de, para poder entender esta discusión, contenidos, competencia. A ver, porque este es el asunto. Lo que quiso decir es que es más importante formar en competencia, es decir, que alguien sepa hacer, a que sepa conocer. El asunto ahí es que esta es una falsa... Uno no puede hacer sin conocer. Es decir, yo no puedo fabricar una silla sin saber, digamos, cómo trabajar con la madera, ni tipo de madera, ni tampoco sin conocer los materiales, ¿no? Por más que tenga una buena idea del diseño de la silla. Creo que igual la discusión va más allá, porque de repente uno sí puede construir una silla sin haber tenido filosofía, por ejemplo, y ahí es que ponía el foco el gobierno pasado, ¿no? Hay cosas que se pueden dejar de lado. Bueno, a mí me parece que ahí hay un error también. A ver, no se puede pensar en abstractos sin contenidos. Y la filosofía ofrece, digamos, una manera de ver el mundo que quizá... A ver, ¿qué es lo que hace el sistema educativo? ¿No? Capaz que volvemos a un punto anterior, discúlpenme, porque, bueno, ¿qué es lo que ofrece? Distintos lenguajes para poder comprender el mundo, ¿no? Es decir, la filosofía, las matemáticas, la historia, la geografía, ¿qué son? Distintas maneras, distintos lenguajes que nos permiten comprender el mundo en que vivimos para poder intervenir. Entonces, decir que podemos aprender en abstracto a pensar sin aprender a hablar es un contrasentido, ¿se entiende? O sea, yo tengo que aprender a hablar en un idioma para poder intervenir. Es cierto que después uno podrá tener un idioma y el vocabulario es muy restringido. Hay quienes son políglotas y conocen muchas lenguas, les permite tener como una mejor comprensión del mundo. Ahora, aprender a comunicarme con los otros sin saber, digamos, un idioma en particular es imposible. Por eso es como absurda la discusión. Yo creo que el problema, les soy sincero, de haber puesto tanto el acento, digamos, en las competencias,
tiene que ver que era una reforma en la cual tenía muy bajo presupuesto, con el cual se podían hacer muy pocas cosas. Entonces, cuando uno tiene pocas cosas para introducir cambios en una habitación, lo que hace es ordena los muebles de otra manera distinta. Y dice que el gran cambio es cómo ordenó los muebles, porque en el fondo no podía cambiar el mobiliario. Entonces, el gran problema de fondo, de mi punto de vista, es que se puso en aspectos laterales, digamos, para construir una cierta idea, planteando que el problema en este caso era que los docentes no estaban enseñando de la forma correcta porque no tenían una clave para comprender las transformaciones del mundo actual. Y que los estudiantes lo que requerían era estar capacitados para el mundo del trabajo. Entonces los docentes, para poder acercar a los estudiantes al mundo del trabajo, les tenían que enseñar de esta manera. Esto es una enorme simplificación. Pero que creo que tiene que ver con otras cosas, porque si alguien se lo plantea en serio, no se puede pensar así. Es como muy inconsistente, digamos, ¿no? Es muy inconsistente. Y ya que planteas esto sobre los docentes, en el proceso de pienso y de desarrollo de la transformación educativa, ¿qué lugar te parece que se le dio a los docentes y qué lugar te parece que se le debería haber dado a los docentes? Bueno, a ver, es bastante obvio el que si toda propuesta de cambio educativo que no logra traducirse en cambios en el aula, en la manera de trabajar en el aula, en realidad es un fracaso. Entonces, tiene que haber un diálogo necesariamente y ciertos niveles de acuerdo. Esto no quiere decir instalar una asamblea permanente para discutir cada una de las decisiones que se toma, ¿no? Porque se caricaturizan las cosas, o la asamblea en el Estadio Centenario para discutir cada cosa, o el principio de mando de que hay alguien que manda y el resto que tiene que obedecer, ¿no? Parece que estos son los dos polos extremos. Hay como una escala de gradaciones entre una posición y la otra, en la cual lo que uno tiene que pensar como parte de la política educativa no es solo el qué, sino el cómo. Y en ese cómo tiene que ver cómo involucra a los actores, que son los que efectivamente, los verdaderos intérpretes de la política, son los docentes. Entonces, si vos subestimás al verdadero intérprete de la política, planteando que lo que importa no está tanto en lo que sepa capaz de hacer, sino en el diseño que vos armás, en el fondo vas a un fracaso. Marco, y si pensamos en esto de... Eso se entiende. Perfectamente. Si pensamos en esto del marco curricular, ¿no? Tú valorabas positivamente esto de que se piense, como decías, en la globalidad, en la transición de unos niveles a otros. Pero en lo concreto, en el marco curricular de cada año, de cada etapa, ¿se van a implementar cambios? Digo, sabemos que no para 2025, porque ya están corriendo los programas, pero para 2026 y los próximos años, ¿sí? Bueno, en realidad ahí tenemos justamente, al haber polarizado tanto la discusión en términos de competencia, contenidos, necesitamos una nueva síntesis superadora que tome elementos del marco anterior, ¿no?, del marco actual, y lograr, digamos, ciertos acuerdos como sociedad, que eso nos parece importante, respecto de lo que esperamos de la educación media superior o de la educación obligatoria para los uruguayos. Esta es una discusión que nos debemos los uruguayos y que no es exclusiva del sistema educativo, sino es, bueno, ¿qué esperamos, digamos, de la educación obligatoria? Porque esto es como uruguayos, ¿no? ¿Qué es lo que en este sentido queremos? En este sentido, obviamente que el marco va a tener que lograr una síntesis superadora de esa contradicción entre competencias y contenidos que se instaló, que no le hace bien, digamos, al sistema educativo ni tampoco a las discusiones pedagógicas, que hace que se alejen enormemente la discusión y las preocupaciones de la mayoría de los uruguayos. O sea, pero se pueden discutir de vuelta a incorporar o restar horas de algunas materias en secundaria, por ejemplo, los contenidos de esas materias. A ver, yo en ese detalle tan específico te estaría mintiendo, digamos, si te dijera vamos a cambiar esto o aquello otro en términos de las cantidades de materias. Creo que este es un proceso, digamos, más de discusión colectiva que va a llevar un tiempo, digamos. Lo que sí puedo adelantar es que no va a haber un nuevo plan de estudios. ¿Está bien? No se va a ir a una reforma curricular de cero. Se van a hacer ajustes, sin duda que se van a hacer ajustes. Algunos se van a hacer
hacia fines de este año, diríamos septiembre, octubre, de forma tal de que si afecta condiciones de trabajo, obviamente que para la elección de horas esto se va a tener en cuenta, pero la idea es como ubicarse desde otro lugar respecto de la centralidad que tiene el cambio curricular, que es importante, que traduce ciertos acuerdos de la sociedad uruguaya respecto de lo que se considera que es importante poner a disposición de las nuevas generaciones, pero que no es lo único, ¿no? Hoy tenemos problemas más importantes dentro del sistema educativo. Por ejemplo. Y por ejemplo, digamos, el tema de, ya lo ha planteado, digamos, las autoridades entrantes, incluso las autoridades salientes, tenemos un problema con la asistencia, ¿no? De los chiquilines los chiquilines y las chiquilinas a los centros educativos, ¿no? Tenemos niveles muy altos, entonces nosotros podemos tener los planes maravillosos, docentes muy bien formados, pero digamos, si no tenemos a los chiquilines en los centros educativos, tenemos un problema ahí, porque bueno, se están perdiendo una parte importante y esto interrumpe, digamos, la continuidad educativa, dificulta, digamos, una trayectoria que pueda ser sostenida en el tiempo. Entonces, ahí tenemos un punto central. Es alto en primaria, y también lo que hay, y les confieso, yo creo que ahí no es solo una responsabilidad, porque nos consta que las autoridades anteriores intentaron modificar esto, no es un problema exclusivamente, primero, no es un problema exclusivamente de Uruguay, no es un problema que no se haya intentado abordar. Probablemente, digamos, la pandemia haya tenido un efecto, sobre todo por cosas como cotidianas, como durante la pandemia, digamos, ¿estás resfriado? Mejor que no vaya, porque, digamos, el riesgo de que pueda contagiar al resto. Entonces, ahí se instaló, digamos, una manera, digamos, de pensar justamente la importancia de la asistencia vinculado, que en ese momento las prioridades eran otras, que tendió a relativizar también la importancia de la asistencia de los chiquilines. No digo que sea esta la única causa, hay otros factores, obviamente, pero tenemos que trabajar sobre este asunto y cosas que ya se vienen haciendo. Vos planteás ahora, Antonio, lo que tiene que ver con la inasistencia, pero hay otro desafío que tienen las nuevas autoridades, y es lo que tiene que ver con conseguir que más cantidad de estudiantes culminen los ciclos educativos obligatorios. ¿Qué planes se tienen en vista para que esto se logre? Estamos hablando de una problemática en la que deben tener incidencia distintos organismos gubernamentales. Bueno, sí, efectivamente. Bueno, ahí tenemos un gran desafío importante como país. Yo ahí quisiera plantear que lo que necesitamos es un cambio de enfoque. Yo escuché, creo que la universidad ha modificado y el rector ha cambiado, el rector interino ha cambiado su posición, escuchar algunas declaraciones, por ejemplo, respecto, digamos, de la transformación educativa, por ejemplo, que los estudiantes tienen menos química y vienen menos preparados para la universidad. Yo creo que hay algo que tenemos que empezar a cambiar como sociedad, y es la educación media obligatoria no es preparatoria para la universidad ni para los estudios terciarios. Sí, como país debemos pensar de que tenemos que tender a la universalización, incluso tender a la generalización y universalización de la educación terciaria universitaria. Este es como proyecto de país, y esto implica un cambio de mirada. ¿Y por qué traía esas declaraciones? Que creo que no deben haber sido las intenciones del rector plantearlo de este modo, pero ¿qué nos importa? ¿Con qué nivel llegan los estudiantes a educación media superior? Y por lo tanto, si están lo suficientemente preparados de acuerdo a lo que las diferentes carreras piensan que debería ser la formación de un estudiante, o cómo el sistema educativo garantiza que cada uno de los estudiantes logra el máximo desarrollo de sus aprendizajes y de adquirir, digamos, los conocimientos durante la trayectoria del sistema educativo. Este es el enfoque, digamos, si se quiere, de cambio de perspectiva. La calidad que tiene que ver con los estándares que se establecen universales, o con cuánto logramos que cada estudiante logre tener y aprovechar lo mejor posible su tránsito por el sistema educativo. Igual es interesante, Este, ¿no?, es un punto, claro, porque este es un punto, si pensamos, perdóname y termino el razonamiento, que nos obliga como país a que quienes, si queremos que continúen, es que justamente como lleguen los estudiantes, es como tienen que poder seguir transitando, y es la responsabilidad de cada nivel el lograr de que cada uno de esos estudiantes
logre obtener el máximo, digamos, desarrollo posible en relación a un área de conocimiento o del conjunto. Entonces, porque si no siempre está ocurriendo el sistema que establecemos estándares y el nivel siguiente dice, pero no viene lo suficiente preparado y le echa la culpa, ¿no? Así, ¿no? Primaria inicial, ¿no? Después secundaria, primaria o a primaria, la universidad, digamos, o la formación docente terciaria. Y ahí parece que el problema son los estudiantes. Entonces, tenemos que cambiar el enfoque como país. Si como país pequeño, la revolución, si ustedes quieren, educativa, que tanto se había hablado del siglo XXI, es un cambio de enfoque. Si para el siglo XIX Varela pensó, ¿no?, contra todos, de que... contra todos no, contra muchos, ¿no? Contra muchos, porque había muchos también a favor, de que era necesario que todos los niños, digamos, tuvieran educación primaria. Lo que necesitamos en Uruguay hoy es que todos nuestros adolescentes y jóvenes tengan formación terciaria universitaria. Entonces, ahí está el problema del egreso. Entonces, ¿cómo lo planteamos? Precisamente, no es solo que necesitamos que terminen educación media superior. No, yo diría, es insuficiente. Lo que va a traccionar este modelo es precisamente que pensemos de otra manera la continuidad de los estudiantes, tratando de decir, bueno, como Uruguay, ¿nos podemos dar el lujo de que haya estudiantes que hoy no accedan a una formación terciaria universitaria? ¿Debería ser un privilegio de unos pocos? ¿O como proyecto de país aspiramos a que sean la totalidad? Y ahí yo creo que tenemos este tema y este desafío. Es como, ¿se entiende? Un cambio de perspectiva, cómo pensamos el problema, y ahí es donde, y con esto, dale, pregúntame, pero hay un punto que... No, dale, cerrá. Que ahí el punto central es la estructura del bachillerato que tenemos. Que aún hoy tenemos, y obligamos a los 15 años, a los chiquilines a tener que elegir en función de lo que se supone que va a ser después. Entonces, ni una cosa ni la otra, porque está estructurado para seleccionar a los que van a ir a determinado lugar, y el bachillerato en cierta medida es como una prueba de esto, ¿no? Y por otro lado los obligamos a tomar antes una decisión cuando ¿esto dónde se hace? ¿Por qué los obligamos a los 15 años? No, la educación obligatoria debiera obligar a los 15 años a los chiquilines a tener que elegir. Ahí tenemos un conjunto de discusiones. La otra es, esto es lo que afecta al sistema educativo. Después que hay muchos estudiantes que actualmente no lograron finalizar la educación media superior y tenemos que pensar de qué manera pueden finalizarla. Tanto convenios ahí se está pensando, digamos, vinculados con ENIFOC, digamos, capacitación y formación vinculada al mundo del trabajo, y por otro lado también algunas propuestas, digamos, de acreditar bachillerato bajo otras modalidades, ¿no? Antonio Romano, director de Políticas Educativas de la ANEP, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Bueno, muchas gracias y bueno, lamento no haberles permitido más preguntas. No, será la primera de varias seguramente. Bueno, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Nada que perder.